señor Álvaro Paul Díaz, profesor de nuestra facultad y autor del libro que hoy nos reúne, familiares y amigos del profesor Paul, público asistente, muy buenas tardes. Como director del Departamento de Derecho Internacional de esta universidad, es un agrado y un privilegio participar en el lanzamiento del libro Derecho Internacional Público, escrito por el profesor Álvaro Paul. Digo esto de forma muy sincera. Por un lado, por el aprecio personal que los profesores de la facultad tenemos por el profesor Paul, y por otro, por la convicción de estar presentando un libro que será ciertamente un aporte a la disciplina. Además, en mi rol como director del departamento, no puedo dejar de señalar que este lanzamiento viene a cerrar de manera estelar un año que ha sido bueno para nosotros. Por nombrar solo algunos hitos relevantes, quisiera señalar que en enero acogimos las jornadas anuales de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, ocasión en la que brindamos un merecido homenaje a los profesores Hugo Llanos Mancilla y Carolina Valdivia Torres, quienes formaron parte de nuestro departamento y fallecieron hace poco tiempo. Posteriormente, en mayo, tuvimos la oportunidad de recibir en este mismo salón al primer vicepresidente y al secretario de la Corte Penal Internacional, visitas de alto nivel con las que profesores y alumnos pudimos interactuar sobre los desafíos que enfrentan ellos en su trabajo en un contexto mundial de alta tensión y conflictividad. Finalmente, durante el segundo semestre celebramos un acuerdo para que nuestros estudiantes realicen pasantías en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y organizamos con éxito los 15º coloquios de Derecho Internacional, congregando cerca de 40 participantes de más de 18 universidades e instituciones del país. Por estas y por otras razones, este ha sido un buen año para nuestro departamento. Sin embargo, la ocasión que hoy nos reúne es especial. Se ubica en un plano distinto y constituye sin duda un broche de oro. El lanzamiento de un libro escrito por uno de nuestros profesores es un momento significativo y de profunda alegría. Y cuánto más cuando el libro que nos congrega es un manual de tan alta calidad que con certeza beneficiará a quienes lo consulten. Los profesores universitarios, dedicados a tiempo completo a la labor académica, tenemos principalmente obligaciones de investigación y de docencia. Pienso que es difícil encontrar formas en que ambas tareas se confluyen tan bien como en la preparación de un manual. En los próximos minutos, la profesora María Teresa Infante se referirá al fondo del texto. Por mi parte, quisiera centrarme solo en 2 páginas del libro. Solo 2, pero que creo que reflejan bien ciertos aspectos de la obra y de su autor que me parecen importantes de destacar. En primer lugar, le pediría a quienes tienen el libro en sus manos que se dirijan a los agradecimientos. Página 17 con números romanos. Como verán, página 17, con números romanos. Como verán, además de los agradecimientos institucionales, el profesor Paul reconoce la contribución que muchas personas hicieron a esta obra. Yo quisiera contarles que en esa lista hay familiares del profesor Paul, hay administrativos y hay profesores de la facultad. Hay también ayudantes, alumnos y exalumnos del profesor Paul, varios de ellos aquí presentes. Lo que quiero transmitir con esto es que este es un libro escrito con humildad y con un genuino interés porque el resultado sea un aporte para quienes lo lean. Créanme que este libro podría haber sido lanzado antes, mucho antes. Revisando la bandeja de entrada de mi correo, encontré que el profesor Paul me envió la primera versión ya casi terminada hace poco más de 2 años. Pero es la dedicación y el rigor del profesor Paul, quien siempre buscó formas de enriquecer el texto, quien siempre vio valor en el aporte que otros pudieran hacer y sobre todo quien nunca se cansó de revisar una y otra vez versiones digitales e impresas del texto, lo que hizo que el lanzamiento demorara en llegar. De todo esto dan cuenta 2 de las principales características del libro. La primera, las numerosas referencias a jurisprudencia relevante y a doctrina nacional y extranjera que respaldan las afirmaciones hechas en el texto principal y que permitirán a los lectores profundizar en cada materia. Segundo, el estilo de redacción claro y directo con que el profesor Paul va explicando cada una de las materias.
Los lectores podrán estar más o menos de acuerdo con lo que se plantea, pero no tendrán problemas para comprender el sentido de lo que el autor señala. Así, viendo el resultado final, creo sinceramente que la demora en llegar de este lanzamiento es un precio menor que debemos pagar a cambio del detalle y la pulcritud del libro que hoy comentamos. La segunda página a la que me gustaría dirigir su atención no está numerada, más difícil que la anterior, y solo contiene 10 palabras. Se trata de la dedicatoria. El profesor Paul nos dice ahí que este libro, que su esfuerzo de varios años, es para los alumnos que se esmeran en resolver sus dificultades. Para los alumnos que se esmeran en resolver sus dificultades. Confieso que esta dedicatoria me llamó la atención desde la primera vez que la vi en alguno de esos antiguos borradores de los que ya les hablaba. Y que si bien la obra tiene muchos aspectos destacables, esta es probablemente una de mis partes favoritas. Lo es porque le entrega a los estudiantes un mensaje importante. En su camino enfrentarán dificultades, pero hay un mérito especial en esmerarse por superarlas. Y lo es también porque nos recuerda a nosotros, a los profesores universitarios. Examen de grado aprobado, nos alegramos todos. Lo es también entonces porque nos recuerda a nosotros, a los profesores universitarios, que nuestra principal tarea no es otra que la de contribuir a la formación de nuestros alumnos. Este recordatorio me parece especialmente importante en un contexto como el actual, donde tantas cosas se le piden a la universidad y en ese tanto pedir, en ocasiones, hace que lo central pueda quedar relegado. La dedicatoria del profesor Paul, además, está alineada con las reflexiones sobre la misión de la universidad que ofreciera uno de los más grandes pensadores en la materia, el recientemente nombrado doctor de la Iglesia, John Henry Newman. Dice Newman que si el fin de la universidad fuese únicamente el descubrimiento científico y filosófico, no sería necesario tener estudiantes. La universidad, en cambio, señala el doctor, es un lugar donde se transmite conocimiento universal y, por tanto, su objetivo es la comunicación y la expansión de dicho conocimiento. Así, para Newman, es la formación de los estudiantes, la esencia de la universidad. Lo que quiero destacar a través de esta reflexión es que la dedicatoria escogida por el profesor Paul sitúa a este libro muy cerca del corazón, de la esencia de la universidad. En suma, como director del Departamento de Derecho Internacional, quisiera agradecer y felicitar al profesor Paul por su excelente trabajo, del que tuve el privilegio de ser testigo y que hoy se materializa en el lanzamiento de este libro. Un libro completo, un libro bien escrito, un libro serio y dedicado. Un libro preparado por un profesor que se esmeró para contribuir a los alumnos que se esmeran en resolver sus dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rioseco. A continuación, damos la palabra a quien presentará el libro, doña María Teresa Infante Caf, quien es actualmente jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y profesora titular de la Universidad de Chile. La jueza Infante cuenta con una vasta trayectoria profesional y académica, que incluye cargos como Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado, representante de Chile ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y embajadora de Chile ante los Países Bajos. Ha sido parte de los equipos jurídicos que han defendido a Chile en controversias internacionales, entre muchos otros cargos y distinciones que sería muy extenso enumerar. Les pido que recibamos a doña María Teresa Infante con un gran aplauso. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a la señora vicedecana, al director del departamento, estimado amigo Sebastián Rioseco, a nuestro autor, a sus padres, su esposa, supongo. Sí. Muy bien, a los estimados amigos, profesores, ayudantes, exalumnos, alumnos, etcétera, todos quienes están participando en esta maravillosa tarde. El profesor Álvaro Paul nos entrega un libro titulado sobriamente Derecho Internacional Público. La dedicatoria, como lo resaltó el profesor Rioseco,
Indica que la obra es un manual que tiene como destinatarios los alumnos que se esmeran en resolver sus dificultades. Yo soy también una alumna que desea resolver dificultades y por eso me alegré poder leer estas páginas porque me van interrogando y voy tratando de responder, coincidir o discrepar. Esta es una oportunidad única para abrir una conversación en torno a los contenidos de la obra. Profesor Paul, su libro es más que un conjunto de explicaciones sobre cómo opera el derecho internacional. Este libro dialoga con algunos autores y temas, se pronuncia sobre definiciones que estima no fundamentadas y muestra que contra lo que parece ser evidente, a veces el derecho internacional tiene que luchar para que se lo conozca y aplique, sobre todo a nivel nacional. El libro reconoce una conexión con el manual de Santiago Benadaba, que tuvo varias ediciones, quien fue un destacado jurista diplomático, con mucha experiencia, mucho sentido del humor y sobre todo realista e independiente. Yo creo que lo conoció personalmente usted, ¿no? ¿Sí? De niño. La colección Estudios de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, discontinuada, contiene varias contribuciones menos conocidas de su autoría y siempre escritas con un estilo sobrio y sereno, y siempre muy riguroso. Otros manuales han surgido en nuestro medio, el último de un grupo de académicos guiados por los profesores Teimes, Delgado y Lucas, que contiene contribuciones de varios autores, y circulan por nuestras escuelas apuntes para apoyar la docencia. Pero esta obra de la cual nos ocupamos hoy es una obra importante porque es contemporánea y porque de alguna manera marca un punto de salto hacia otra etapa de los estudios del derecho internacional con toda la experiencia de los últimos años. Ella se estructura en tres partes que se dedican esencialmente a las fuentes, a los sujetos y a la responsabilidad internacional, controversias y otras materias. Y como primera pregunta, este trabajo hace referencia a qué se entiende por derecho internacional, concepto difícil de precisar que permea nuestra forma de apreciar la realidad ante la fuerza del fenómeno social y político y de los conflictos que observamos. Por supuesto, el derecho internacional no tiene que justificarse ante la crítica sobre sus deficiencias y tampoco postularse como un instrumento único de las relaciones internacionales. No lo es. Esta obra lo presenta como un fenómeno presente y que se manifiesta en múltiples escenarios y con distintos grados de eficacia. El profesor Paul parte del principio supuesto, el principio que supone el caso Lotus acerca de la independencia de los estados y las restricciones que pueden aplicarse a esa independencia. Es una explicación que nos plantea un punto esencial. ¿Esos límites son de orden moral o tienen una naturaleza más allá de las creencias u opciones valóricas individuales, y donde el consentimiento juega un papel central? ¿Y cómo sabemos si lo que llamamos derecho contiene normas cuyo valor es superior a la voluntad individual de cada Estado? Los capítulos de esta obra presentan una realidad dinámica, donde el tratado internacional, negociado directamente con el apoyo de organizaciones internacionales, es un punto de referencia indispensable. El autor habla de la voluntad explícita o implícita de los Estados y señala que la costumbre es también generada por la voluntad de los Estados. Sabemos que la costumbre encarna el misterio esencial del derecho internacional. ¿Cómo se impone a la generalidad sin que haya actos específicos de adhesión o acatamiento, pero donde varios comportamientos le dan un sentido obligatorio que convergen en una interpretación o en un concepto y la reiteran? El autor recurre a una explicación sociológica y señala que el derecho internacional existe porque los Estados no pueden conseguir todos sus objetivos por sí mismos, por lo cual requieren de la interacción con otros para lograrlos. Es una buena explicación. Cita al jurista Yusuf, expresidente de la Corte Social de Justicia, para referirse a la existencia de un derecho de la cooperación basado en el concepto de comunidad. Es la reformulación de la teoría de Friedman, que postula que el derecho se desarrolla en diversos niveles y velocidades, y no todos los Estados aceptan todos esos niveles y velocidades. Emerge entonces una cara diferente del derecho internacional, que se explica del fenómeno transnacional y que genera nuevas fuentes de obligaciones, donde los Estados se relacionan con otros sujetos y a su vez diversas personas al interior del Estado se identifican como independientes de aquel. Y en tales casos
pueden buscar un objetivo común o compartido, lo cual es verificable en la adopción de ciertos instrumentos multilaterales. Evidentemente, según estas explicaciones, lo que denominamos derecho internacional no es un reflejo preciso del universo de las relaciones interestatales o transnacionales, que la norma jurídica puede o pretende impactar. Finalmente, la obra expone una definición práctica. El derecho internacional puede ser estudiado desde el punto de vista de las normas que rigen la comunidad internacional. Analicemos entonces las normas y descubriremos dónde se encuentra y en qué consiste este derecho. El derecho internacional se manifiesta en algunos espacios que se vinculan a nuestra vida en sociedad. Es, por una parte, la afirmación racional de posiciones, intereses y reclamaciones para apoyar un punto de vista o refutar a otros, dándoles un sentido a la vinculación entre dos o más sujetos. Es constatable este derecho. También en la discusión acerca de cuando estamos en presencia de situaciones que no pueden abordarse eficazmente sin introducir una dimensión jurídica propia de aquello que es obligatorio, que marca una diferencia con aquello que es de libre disposición. Allí emerge una preocupación por los intereses comunes, el efecto erga omnes, la derogabilidad o inderogabilidad de ciertas reglas, etc. Y ciertamente lo observamos al introducir la dimensión de la responsabilidad en cuanto a las consecuencias de conductas ilícitas y el deber de fundamentar la obligación de reparar. Ciertamente la preocupación por la existencia de estándares y principios en materia de derechos humanos, cuando los estados legislan para que dejen de ser una cuestión solo de derecho interno, ha traído como consecuencia la necesidad de preocuparse por esas responsabilidades. Que se trata de una materia en evolución, no cabe duda, así como que los tribunales internos están aportando una dosis relevante de lo que llamamos la práctica del derecho internacional. Y que este juega, el derecho internacional, allí su alcance universal o general o particular. Son hechos ciertos. No significa que siempre estemos de acuerdo con lo que se dice en esas decisiones. La obra es clara en cuanto a las preferencias del autor en favor de una función regulada de las decisiones judiciales, a la luz de la experiencia que se origina en algunos tribunales internacionales de competencia especializada. Es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha generado una doctrina, la del control de convencionalidad, que se plantea en especial en el ámbito de efectividad de sus sentencias y opiniones consultivas. Es un tema que debe interesar a los Estados partes. No es solo una cuestión académica, y aquí es muy difícil articular ideas en los tiempos actuales. Ese concepto puede influir en una práctica que se ha establecido y que va en la línea de fortalecer la Convención Americana de Derechos Humanos. Es responsabilidad de los Estados darle un sentido útil a esa expresión, el control de convencionalidad, sin temores. Algunos dicen sin pausas, pero eso es completamente ajeno a lo que pienso yo. Particular rigor aplica el libro para abordar este concepto en su formulación más comprensiva y que se ha expresado en esa doctrina. Ante una situación real, cuál es la compatibilidad entre el derecho a los derechos humanos, la Convención y las decisiones de sus órganos, se postula que el derecho interno debe aplicarse considerando las disposiciones de los tratados y lo dispuesto en sentencias internacionales. Un concepto que al enunciarse va al centro de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Su principal aporte puede ser el inducir a una mayor coherencia, si bien el estándar de cumplimiento puede resultar exigente o demasiado exigente y muy incierto en muchos casos. Por otra parte, los conceptos de jus cogens y erga omnes, actualmente de uso generalizado, así como el estudio de la antinomia entre fuentes, merecen el espacio que les ha otorgado esta obra. Conceptos donde los estados requieren tomar posiciones ante la ansiedad de una comunidad de pensadores, académicos, organizaciones no gubernamentales, analistas, abogados que aspiran a incrementar el peso del jus cogens, cuya operacionalización requiere de un nivel avanzado de adhesión. El libro profundiza en el tema de la antinomia al abordar la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Y anticipando sus conclusiones, explica el contenido y alcance del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, que se enmendara en 1989 y que incluye la referencia a los tratados internacionales. Donde el libro se juega por una tesis es entonces en lo relativo a las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno.
Las teorías relativas al monismo y al dualismo, que tienen conexión tanto con doctrinas constitucionales como internacionales, así como con las normas internas que estructuran dicha relación, son los ejes de este análisis. Sabemos de la existencia de varios enfoques sociológicos politológicos, constitucionales también, que compiten para justificar la preferencia por una u otra explicación. En este ámbito es realista considerar que dependerá del nivel de análisis en que se sitúe quien debe resolver la relación que prefiera entre estos órdenes jurídicos. El analista deberá partir de un punto de base. ¿Debe el derecho internacional tener efecto en el ámbito interno? ¿De qué forma se puede evaluar su efecto y qué puede hacer el derecho interno para asimilarlo? De la obra parece desprenderse que el dualismo es más avenible con la diferenciación de poderes y la función legislativa del Congreso, aunque los países que aplican un dualismo claro, en general no plantean las cuestiones del derecho interno después de celebrar un tratado, sino que al momento de aprobar ese tratado. Por lo tanto, el derecho interno absorbe el internacional de forma inmediata. Y, ciertamente, el derecho internacional puede modificar el derecho existente cuando el derecho internacional se ha transformado en derecho interno de esa forma inmediata. Una nota al margen, es muy buena la acotación que hace Álvaro del cambio del término frustrar un tratado, el objeto de un tratado por contravenirlo, que ha empleado nuestra Corte Suprema hace unos pocos años, el 2018, con alcances que difieren en un caso u otro. Me gustó esa observación porque es efectiva. Es la creencia que el derecho internacional es algo eminente. Inmediatamente nos interpela, aunque no hayamos ratificado un tratado internacional, y que, al cual adhiere, posición a la cual adhieren distinguidos juristas y doctrina nacional. Este ejercicio intelectual es independiente del estudio acerca de cómo se aprueba o adhiere a las normas de derecho internacional, especialmente los tratados o otras fuentes formales. La doctrina nacional citada en la obra muestra diversidad de opiniones e incluso algunas imprecisiones, como ha ocurrido respecto a la supraconstitucionalidad de los tratados, lo cual la obra pone de relieve. Este tema es importante porque no es una crítica negativa a quienes de buena fe creen en esto, sino que desde el punto de vista de la operatividad del derecho internacional uno se da cuenta que no puede llegar a lograr los efectos a partir de esa premisa. Validez y jerarquía de los tratados siguen siendo las materias más estudiadas a nivel interno, y si bien el aporte de los tribunales ha sido considerable, en sus decisiones no siempre se han explicado los temas con total claridad. Además, en contraste, parte de la doctrina ha expuesto una relación más conflictuada entre el derecho internacional y el derecho interno. En vez de abordar los problemas de forma razonada y sin necesidad de apuntar hacia la independencia total de ambos órdenes. Una materia apta para buscar esta conciliación es precisamente la teoría de la ejecutabilidad de los tratados, donde coincidimos en un panel hace pocos meses, que comprende la autoejecutabilidad y la necesidad de precisar de qué forma los órganos internos deben relacionarse con los tratados y otras fuentes, que por lo demás ya han sido probadas en el derecho interno. En este punto, respetando la fundamentación de algunas propuestas, incluso del libro, difiero de la visión de que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados contiene solamente una regla de responsabilidad, aunque sí tiene que ver con responsabilidad internacional. Es una regla ordenadora de un enfoque integral que demanda del legislador y del ejecutor la conciencia del deber de que mientras esté vinculado el Estado por la regla internacional, no podrá excusarse de ejecutarla. Esto vale también para el enfoque que estima que los tratados vigentes pueden ser objeto de una declaración de inconstitucionalidad de parte del Tribunal Constitucional. No basta en este caso sostener que puede surgir la responsabilidad internacional y que se ha resuelto el problema. Solo se ha postergado. Y una de las consecuencias de la vinculación del Estado con un tratado es la adaptación del derecho interno a las obligaciones allí contenidas. Como lo planteara un jurista francés, a quien aprecio mucho, que ya falleció, el dualismo y el monismo apuntan más bien a determinar qué poder constitucional conserva la responsabilidad de garantizar la conformidad del derecho interno con el derecho internacional. En el monismo corresponde al Poder Judicial, en vista de la teoría del efecto directo de los tratados en el orden interno. En el segundo caso, corresponde al Poder Legislativo, habida cuenta de los procedimientos legislativos existentes para la denominada incorporación del derecho internacional al ordenamiento interno.
El artículo 27 de la Convención de Viena se limita a prescribir que en el ordenamiento jurídico internacional el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno de los Estados, pero los Estados tienen que resolver esta relación. La obra aborda también un tema que normalmente no se incluye en los manuales de derecho internacional, las funciones del Poder Judicial. Es un área de enorme interés en cuanto a que en la sede de los tribunales se plantean temas centrales del derecho internacional: la inmunidad en sus diversas formas, la ejecución de las sentencias extranjeras, la aplicación de los tratados relativos a la persona humana o cuestiones atinentes a la cooperación jurídica internacional. La obra analiza también otro importante asunto que se plantea en esta relación entre lo internacional y lo interno: el lugar de la costumbre en el orden interno y lo que algunos denominan su incorporación. Sin entrar a considerar el tema de la legitimidad de la costumbre, que para algunos es un tema muy central, para mí no lo es, pero para algunos lo es, queridos colegas, si es democrática o no, es impuesto a generar sobre cierta base general, es interesante constatar que ella juega un rol en determinadas situaciones y que hasta el derecho interno reenvía su contenido. Mencionemos el derecho del mar, donde los casos a nivel de tribunales internacionales y temas internos están llenos de alusiones a la costumbre internacional. También en los cursos de agua internacionales, en asuntos atinentes a derechos humanos y en todo lo relativo a la jurisdicción del Estado, prescriptiva, ejecutiva, jurisdiccional. Muchas veces, cuando los tribunales aluden a principios generales del derecho internacional, lo están haciendo de forma que estos se asimilan a normas consuetudinarias, especialmente en lo relativo al tratamiento de los crímenes contra el derecho internacional o normas atinentes a la protección de la persona humana. La obra llama la atención acerca de la incorporación, o más bien invocación, del soft law, y coincido con el autor en que este ha sido acogido en algunos fallos judiciales con muy poca claridad. Aquí se pretende llenar un vacío cuando la aproximación a la costumbre no parece suficiente, y la norma convencional puede contener una aspiración o una afirmación de orden general orientadora de una política jurídica o que la promueve, más que obligaciones concretas. Sabemos que hay dificultad para determinar cómo es el paso de una resolución de un organismo internacional a una práctica consistente a nivel internacional, pero los tribunales tienen que tener capacidad para determinarlo. La diferenciación del derecho aplicable con el soft law debe ser una tarea hermenéutica elemental en el razonamiento judicial, sin desmerecer el aporte de aquel a la renovación del derecho, distinguiendo entre ambos órdenes. Por otra parte, me atrevo a sostener que la mayor densidad de la obra se ofrece en la sección sobre la jerarquía de los tratados, en especial de los tratados de derechos humanos, más bien de las disposiciones de los tratados en algunas materias relativas a derechos humanos. Es una materia donde en nuestro país no hemos sido claros, aunque son evidentes las preocupaciones por dar a estos tratados un rango superior a la ley, posición más cercana a la de los constitucionalistas, o también constitucional, posición esta última más representativa de algunos internacionalistas, interpretando el sentido de la norma del artículo 5.2. Sobre la jerarquía en estas relaciones, en otras relaciones entre tratados y derecho interno, los temas que se plantean son los tradicionales. Y, por supuesto, la reforma del año 2005 aporta mucha luz. En efecto, el hecho de que las disposiciones de un tratado solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el tratado mismo o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional, allega elementos para indicar que la relación no es de plena igualdad. Y esto es lo que obviaba el primer texto constitucional del año 2022. En materia de costumbre y de principios generales del derecho, como quiera que se los defina, la diversidad de propuestas es amplia y se manifiesta desde la aplicación directa de la primera y de preferencia ante la ley nacional hasta la invocación de los principios para complementar un vacío de la misma ley. El país, en todo caso, se ha mostrado bastante amigable con la costumbre internacional, según la han definido los tribunales. En materia consuetudinaria, el autor clasifica a Chile como un país monista y propone también que en materia convencional es más monista que dualista, tesis que en general comparto después de ver su obra con algunas variaciones. Esta posición, por cierto, no se aviene con la tesis que se plantea, no por el autor, de que el derecho internacional carece de efecto directo en el ámbito interno,
y que no basta con los trámites propios de su aprobación y publicidad, sino que requiere una incorporación o una ley de ejecución, que les gusta mucho a algunos constitucionalistas sofisticados. En materia de cumplimiento de sentencias internacionales, el libro recoge la discusión muy fundada, a mi juicio, acerca de si existen suficientes herramientas para considerar que una sentencia de ese orden tiene efecto directo en el ámbito interno. En general no se ha planteado el tema respecto a la sentencia de la Corte Nacional de Justicia o sentencias arbitrales, pero en materias como derechos humanos se ha discutido sobre la posibilidad de dejar sin efecto una sentencia interna. Yo creo que es discutible que los tribunales internos no puedan resolver esta materia, frente a la alternativa de que solo el legislativo tendría la potestad para generar los medios para la ejecución de una sentencia internacional que ordene dejar sin efecto el alcance o el contenido de una sentencia interna. En tal sentido, una mayor claridad constitucional ayudaría, pero es ineludible responsabilidad de los tribunales en abordar esta materia. En otra área, igualmente vinculada a las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, el cumplimiento de resoluciones de organismos internacionales competentes también plantea, a juicio del autor, problemas a la necesidad de intervención del Poder Legislativo, y ahí concuerdo con el autor que una mayor claridad, incluso para un procedimiento de tipo administrativo, sería muy conveniente. En cuanto a los sujetos, el Estado aparece en primer lugar, y nada mejor que a raíz de la Convención del año 1933 de Montevideo, aunque ya no sea universal, para identificar los elementos fundamentales. La jurisprudencia internacional ha sido clara en señalar que la limitación a la soberanía no es incompatible con la existencia del derecho internacional. Es una cualidad que la obra presenta bastante bien, y la obra además se refiere a algo que no deja de ser noticia cuando nacen y se extinguen los estados. Vuelven a aparecer las antiguas doctrinas sobre el reconocimiento de gobiernos y de estados. Si puede haber una secesión como reparación ante hechos graves al interior del Estado, tema muy discutido en las últimas décadas. Los tribunales han adoptado una mirada que apunta más a la efectividad que a las causas del fenómeno, aunque debe reconocerse que esa práctica es muy limitada, la de la efectividad. En este mismo capítulo, el autor enfrenta el tema de la autodeterminación y su relación con la formación de los estados y la independencia. Es un tema difícil que ha sido abordado por la Corte Nacional de Justicia desde distintos ángulos: Sahara Occidental, Chagos, Kosovo. Actualmente son diversos los casos donde se invoca el derecho a la autodeterminación y en general todavía se lo enfoca desde el punto de vista de la dominación extranjera o de la posibilidad de ejercer el derecho a definir el futuro político de un pueblo sometido a dominación. Su expansión a otras formas de autodeterminación dentro de los estados se acerca mucho a una preocupación de derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad cultural en sentido amplio, más que como un derecho a la secesión, y tiene aristas muy difíciles de resolver, donde hay que ejercer una actividad, una acción intelectual al interior de los estados que no lleve necesariamente a que la única salida es la secesión o una autodeterminación dentro de un estado con las características que tiene el derecho internacional. No estamos hablando de un tema de derechos humanos. En materia de inmunidades, las enseñanzas de los casos Yerodia, Pinochet, Alemania contra Italia, Ara Libertad, entre otros, constituyen una base importante para estudiar dónde se encuentra el derecho internacional en ese ámbito. Es un ámbito donde ha habido una evolución evidente de los años 90 hasta la actualidad. Y los matices y variaciones que agrega la relación entre derechos humanos e inmunidades constituyen justamente un área donde el manual pone a disposición elementos principales para formarse una opinión. Son temas muy debatidos, como lo ha demostrado la tarea que tiene la Comisión de Derecho Internacional en la actualidad sobre inmunidad de los oficiales del Estado, los funcionarios, altos funcionarios, y los alcances que tuvo la discusión, que es mucho menos conocida, de una resolución que adoptó el Instituto de Derecho Internacional en el año 2015, que tuvo una mayoría muy escasa, en fin, sobre jurisdicción civil universal en materia de reparación por crímenes internacionales, porque está el tema de la reparación por crímenes internacionales, donde puede haber jurisdicción universal penal, puede haberla, no se sabe exactamente si ella es aceptada en todos los estados, pero la jurisdicción civil universal es un tema de consecuencia mucho más debatido.
Está pendiente de determinar qué sería mejor para nuestro país, una ley que transponga las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y sus bienes, o una legislación especial. Por lo demás, nuestro país no adhiere a una jurisdicción universal en materia penal, salvo en aquello que nuestra legislación establece, o lo que las convenciones han establecido. Las convenciones a veces no son claras en esa materia. En materia de subjetividad, el libro incorpora páginas interesantes sobre la Santa Sede y el magisterio de la Iglesia y el derecho internacional. Creo que vale la pena leer estas ideas, ya que contrarrestan la visión de la indiferencia del derecho internacional en determinadas esferas. O sea que el derecho internacional es indiferente a determinadas esferas del poder internacional y que este poder está desvinculado de propósitos o valores. Porque muy interesantes esas páginas, no había leído en la materia, les agradezco. Una anotación al margen: me parece que el Comité Internacional de Cruz Roja es más que una ONG, aunque lo postula, porque cuenta con un estatuto que ha sido reconocido por tratados internacionales y ha celebrado acuerdos con los estados. Por lo menos soy muy admiradora de la labor de la Comité Internacional de la Cruz Roja. La obra incluye capítulos relativos a la responsabilidad internacional y a la solución de controversias. Ambas materias son expuestas de forma muy clara, con muchos ejemplos que ilustran acerca de su impacto en la práctica de los estados. Es evidente que las reglas sobre responsabilidad del Estado por hechos ilícitos de 2001, que son reglas recomendadas, pero que recogen o han sido admitidas como costumbre internacional y que contienen principios generales del derecho también, reflejan un acuerdo muy amplio acerca de su naturaleza jurídica. Costumbre y principios generales conviven en ese texto, y ningún diferente internacional puede ignorar su existencia, incluyendo las causales que excluyen la ilicitud de un acto u omisión estatal. Dos causales de este último tipo son particularmente interesantes para el derecho internacional en los debates actuales: el estado de necesidad y las contramedidas. Las exigencias para que operen válidamente estas últimas son especialmente interesantes a la luz de hechos que regularmente llaman la atención en la política internacional actual y la estrecha relación con los alcances humanitarios que involucran dichas medidas. El libro recuerda que también se ha hablado de crímenes cometidos por los estados, aunque el documento que comentamos solamente se refiere, el documento de la responsabilidad internacional del Estado, se refiere a posibles violaciones graves de obligaciones emanadas de normas de ius cogens, pero no emplea el término de crímenes contra el derecho internacional. El hecho de que nuestro país haya enfrentado 3 casos ante un tribunal internacional como la Corte Internacional de Justicia y un arbitraje territorial en los años 90, además de la participación en litigios en materia de inversiones y participación en un caso de investigación-conciliación muy interesante, han atraído una atención especial hacia los mecanismos e instrumentos de solución de controversias en nuestro país, que no existía antes. Se produjo un salto cualitativo de la teoría o el conocimiento de pocos avesados diplomáticos hacia la necesidad de contar con un número más amplio de personas especializadas, con experiencia y criterio jurídico para actuar en esos escenarios. Pasamos de hacer la exégesis del Pacto de Bogotá a la madurez de contratar los textos con las perspectivas propias de cada caso. Y creo que se formó un equipo de personas, a los cuales, si hay otro caso, se sumarán ustedes, Sebastián, Álvaro, en el futuro, para colaborar con diferentes perspectivas. De eso se trataba. ¿Qué pasa con los tribunales internos? En general, se los ha estudiado para conocer cómo aplican el derecho internacional y si se desprende de una cierta jurisprudencia la existencia de una regla consuetudinaria, como he dicho. Pero los tribunales también juegan un rol fundamental en cuanto a definir la certeza de lo que es jurídico y de cuáles son las obligaciones y los derechos que se están establecidos no para otros estados, sino que para los órganos públicos y las personas. Por eso yo soy gran partidaria del efecto directo del derecho internacional en el ámbito interno, sin temor, por supuesto determinando qué es derecho internacional. Y ahí es donde aparece esta línea del soft law y el derecho maduro. El presidente Iwasawa de la Corte Internacional de Justicia ha expuesto el principio de la interpretación consistente por los tribunales del derecho internacional en su reciente intervención ante la 6ª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, y agradezco al profesor Troncoso que me llamó la atención sobre esta intervención del juez Iwasawa. Al concluir esta obra, se aborda también el empleo de la fuerza. Es un trabajo serio, lo cual merece naturalmente destacarse. Aborda muy seriamente el tratamiento del empleo de la fuerza.
la prohibición que pesa sobre el empleo y los alcances y límites de la norma. La cuestión de la responsabilidad de proteger, que fue muy discutida, pero que sigue estando presente a nivel internacional, con todas sus variantes, incluso como intervención humanitaria, constituye claramente un tema de la práctica contemporánea que no ha logrado cristalizar totalmente en el derecho vigente. No puede analizarse solamente como una simple proyección de enseñanzas sobre temas humanitarios o la labor multilateral o el rol de los organismos internacionales. Su relación con el tema de los derechos humanos complica aún más la posibilidad de lograr una adhesión universal, que casi alcanzó a obtener hace más de 10 años, pero que hoy día está en declive, aunque goce de gran legitimidad para algunos estados. Y creo que es un concepto muy interesante de mirar y al cual adherir. El antiguo y el nuevo derecho internacional humanitario cierran el estudio mostrando su aplicación en conflictos armados de carácter internacional y no internacional. La obra concluye con algunas páginas que dedica al derecho económico internacional, al comercio internacional, al derecho a las inversiones, dejando ver que se trata de temas que merecen más desarrollo en otros libros. ¿Qué podemos decir al concluir esta presentación? Es somera, no es una presentación completa. La bibliografía es de gran calidad. Podemos corroborar todo lo que se ha incluido, verificar lo que se afirma y el origen de las referencias a casos y opiniones. Existe una novedad en la forma como se abordan algunas materias, lo cual es manifestado de forma evidente en el tratamiento del derecho internacional ante los sistemas internos y en la presentación de los desafíos que derivan del sistema interamericano de derechos humanos. A este respecto, hago una digresión. A mí me llamó la atención que la opinión consultiva sobre cambio climático fuera adoptada en algunas materias por unanimidad y en otras por mayoría. Eso habría sido gravísimo en la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Y hubo materias en las cuales yo tenía cierta discrepancia de enfoque, no en el fondo de enfoque, pero habría sido una cosa muy negativa para el tribunal decir yo discrepo en la misma opinión consultiva de lo que está diciendo el tribunal. Revela que el tribunal careció de ánimo corporativo, ánimo comunitario. Es una crítica que hago a los magistrados con mucho respeto por lo que han hecho. Habrá muchas opiniones que estiman que esta materia está bien resuelta, pero en un ambiente plural es oportuno preguntarse sobre todos los temas. Asimismo, confío en que la lectura de esta obra fortalezca la confianza en que el derecho internacional, especialmente los tratados, no son creaciones ajenas al derecho interno. Desde el derecho interno vienen muchas iniciativas. Hay que resolver problemas, el derecho internacional del trabajo, en el tema que tiene que ver con asuntos de medio ambiente, etc. Todo lo que dice relación con la cooperación transfronteriza, el cumplimiento de sentencias extranjeras, en fin. Ellos no son creaciones ajenas al derecho internacional, no establece creaciones ajenas al derecho interno. Y su incorporación, aplicación, transformación, como se llame, son fenómenos normales, propios de una sociedad compleja, moderna, donde existe capacidad para comprometerse e influir internacionalmente sin miedos. Algunos dicen que tiene que ser democrático el derecho internacional, pero las relaciones internacionales no siempre son democráticas. No le pidamos al derecho internacional lo que el derecho interno tampoco tiene muchas veces. Felicitaciones, profesor, amigo. Me alegro que haya pensado en mí para presentar esta obra. Me he entretenido, es amena, como dijeron en la presentación. La compañía de esta mesa, además, es una distinción y es un honor, y le agradezco el poder estar este día y esta tarde con usted, con su familia, con sus colegas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doña María Teresa. Ahora le damos la palabra a Álvaro Paul Díaz, autor del libro Derecho Internacional Público. Distinguidas autoridades, profesores, estudiantes, familiares y amigos. Es para mí un profundo honor y una gran alegría darles la bienvenida a esta ceremonia de lanzamiento, más bien la despedida, me parece. Agradezco especialmente a la profesora María Teresa Infante por darse el tiempo para leer este trabajo y por sus palabras que me llevan a reflexionar.
que no hacen más que reflejar su constante amabilidad y elegancia que la caracterizan. Doy las gracias también a la señora vicedecana por darnos la bienvenida y al señor director del Departamento de Derecho Internacional Público por sus emotivas palabras. A todos ustedes les agradezco mucho haber venido a esta presentación porque sé que no es fácil hacerse el tiempo para asistir a eventos profesionales, especialmente si son lanzamientos de libros. Quisiera comenzar estas palabras comentándoles sobre el origen de este trabajo. Para hacerlo, debo contarles que los profesores con jornada de la Universidad Católica tenemos que hacer un diplomado en docencia universitaria. Pues bien, este libro le debe mucho a ese diplomado, porque ahí aprendí, entre otras cosas, la necesidad de cuestionarse sobre las propias prácticas docentes. ¿Para qué dedicar la clase a hablar sobre una materia si los alumnos podrían adquirir este conocimiento leyendo un manual? ¿No sería mejor que los alumnos fueran a clase a resolver dudas o a profundizar o comentar materias que les hayan interesado sobre algún tema que estudiaron previamente? Así, tomé la decisión de entregarle a mis alumnos apuntes de clases y exigirles que los leyeran antes de cada sesión. Por supuesto que esta exigencia requiere un cierto incentivo, como sabrán mis alumnos o exalumnos aquí presentes, ya sea de notas o un sistema de interrogación en clases, pero me ha funcionado bastante bien, lo que he notado con la calidad de las preguntas que tienen los alumnos, que es mucho mejor que las de las que me hacían antes de adoptar este sistema, pues denotan una reflexión mayor. Además, me ha permitido dedicar algunas clases a actividades con las que los estudiantes pueden tratar de aplicar la materia y así entenderla mejor. Por otro lado, muestra a los alumnos, de algún modo, cómo será su aprendizaje profesional, donde no tendrán un profesor que les explique todo a partir de cero. Como la implementación de este método hizo necesario que escribiera algunos apuntes, tenía mucho avanzado para elaborar un libro sobre el tema. Nunca pensé que me tomaría más de 5 años terminar este trabajo, como pudo presenciar el señor Rioseco. Bueno, ¿cuál fue el motivo de esta demora? En parte, mi ineficiencia, pero en parte también mi deseo de nutrir el libro con muchas fuentes que permitieran a los lectores saber que la gran mayoría del libro no se basa en mis simples opiniones, sino que en fuentes objetivas o en opiniones de juristas respetados. Esto hace que este libro, que aunque se originó como material para alumnos, sea también de utilidad para profesionales y aplicadores del derecho. Para eso, traté de hacer que el libro sea de fácil consulta, incluyendo al final un índice de materias. Espero que este índice sea de mucha utilidad, porque uno no sabe lo que cuesta hacer una tabla de materias hasta que las hace. Este libro sigue el programa del curso de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica, con excepción de las últimas 2 unidades que agregué en un año en que quise ir un poco más allá del programa. Así, el libro trata temas como las fuentes del derecho internacional, especialmente los tratados, los estados y sus relaciones recíprocas, la responsabilidad internacional y otros temas clásicos. Atendido el público al que está principalmente dirigido, no desarrollo las materias en gran detalle, a excepción de algunos temas relativos al derecho chileno y su interacción con el derecho internacional. Espero que, al tratar estas materias, haya sido capaz de mostrar que el derecho internacional público ya no interesa solo a los estados en sus relaciones recíprocas, sino que a todas las personas. En efecto, como nos decía el hasta hace poco juez de la Corte Internacional de Justicia, Abdulkawi Yusuf, no podemos viajar en avión, transportar bienes por barcos y containers, acceder a Internet, usar Zoom y otras herramientas de conferencia por video para tener reuniones virtuales, dedicarnos a la inversión internacional, combatir pandemias y otras enfermedades infecciosas, o incluso ver nuestras películas favoritas de Netflix o YouTube, sin una compleja red de reglas multilaterales, regulaciones y estándares que facilitan e informan todas estas actividades. No obstante la importancia del derecho internacional, el libro que hoy se presenta nos sale a la luz en el mejor momento para esta rama del derecho. Vemos que algunos tratados no son respetados, afectando también a Chile, como se ve en materia arancelaria. Vemos también que normas consuetudinarias tan relevantes como las de la prohibición del uso de la fuerza en contravención a la Carta de Naciones Unidas
son violadas en la misma Europa. También se observa el uso del derecho internacional para imponer ideologías que no tienen nada de obligaciones jurídicas. Estos son solo algunos ejemplos de las dificultades que se atraviesan hoy en el ámbito del derecho internacional. Sin embargo, estas crisis no pueden hacernos perder de vista que toda colectividad humana requiere de una organización que se oriente al bien común y que la comunidad universal no es la excepción. Por ello, requiere del derecho internacional, que trata de regular la convivencia entre las naciones por la vía de la razón y del entendimiento. Así, tengo la esperanza de que el derecho internacional vuelva a ser valorado como instrumento de cooperación, justicia y solidaridad, así como expresión del respeto a la palabra empeñada. Quisiera terminar estas palabras, que por ser las últimas de un evento serán siempre más largas de lo que el público quisiera, agradeciendo a Dios por sus innumerables favores, dentro de los cuales se encuentra el trabajar en esta incomparable facultad, que me ha recibido con los brazos abiertos. Agradezco también a mis padres por su esfuerzo en inculcarme el rigor que es tan necesario para la vida académica. Doy las gracias a mi papá por haberme regalado su edición del manual de Benadaba, a quien, como me recordaron, habría conocido siendo muy niño, y que me sirvió de base para programar y enseñar mi primer curso de Derecho Internacional Público, y cuya impronta se puede ver en parte importante de este libro. Reitero también los agradecimientos a todos aquellos que contribuyeron de algún modo en la elaboración de este libro, cuyos nombres se pueden ver en sus primeras páginas. Especialmente a Mirenchu, mi señora, por su gran apoyo en todo. Finalizo reiterando mi alegría de verlos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, profesor Paul. Con esto damos por finalizada la presentación y les recordamos que pueden revisar el catálogo completo de los libros de Ediciones UC en lea.uc.cl y acceder a sus libros en formato digital en un enlace de la misma página web. Ahora los invitamos a disfrutar un café a la salida del salón y aprovechar el precio especial del libro que estará disponible para la venta. Muchas gracias por acompañarnos.